Muy bien, continuamos en nuestro curso de formación laboral basado en el decreto 1500, donde estaremos hablando sobre el curso de manipulación de carne y productos cárnicos. Les recuerdo, soy Gustavo Adolfo Gallego, su instructor en este curso, ingeniero agroindustrial, magíster en seguridad y salud en el trabajo. Y en esta lección número uno, pues estamos hablando sobre los conceptos básicos de la carne y los productos cárnicos. Recordando que la carne es considerado como uno de los productos, en este caso, o alimentos de mayor riesgo en salud pública. En este caso, por las propiedades y la composición del producto que hace que sea entonces un producto que puede llegar a ser peligroso en algún momento. Por tanto, es importante que tengamos en cuenta pues, los conceptos básicos, los conceptos que es necesario conocer para poder darle el manejo adecuado a nuestro producto. Iremos entonces desde los conceptos más fundamentales. Por ejemplo, ¿qué es un alimento? Para poder hablar de la carne, ya luego como un alimento de mayor riesgo en salud pública, es importante que entendamos qué es un alimento, según en este caso la resolución 2674 del año 2013, que contiene pues todo lo referente a las BPM en alimentos en general en Colombia, pero que nos sirve como, en este caso, introducción para lo que vamos a hablar sobre la carne. Un alimento, y que es lo que nosotros pues manipulamos dentro de sus labores, se considera como todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo humano los nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo de los procesos biológicos. Entonces, de aquí entendemos que los alimentos pues tienen en este caso una razón de ser en nuestro organismo, los consumimos con un objetivo fundamental. Por un lado es que los alimentos nos aportan nutrientes y en este caso pues esos nutrientes nos aportan también allí mismo, digamos, dentro de algunos de los nutrientes, la energía que nuestro cuerpo necesita para poder desarrollar las actividades diarias. De ahí que los alimentos pues sean tan importantes para nosotros como seres humanos. Si no consumiéramos alimentos, pues obviamente nuestro cuerpo no tendría la oportunidad de pues tener vida. Nuestro cuerpo necesita el alimento porque es en este caso el combustible que nosotros utilizamos para poder sobrevivir. De ahí que pues sea tan importante el consumo. Existen, digamos que dentro de los alimentos también se incluyen algunas bebidas que no sean bebidas alcohólicas. Además de eso también algunos, lo podríamos llamar nosotros aliños con los cuales se sazonan algunos alimentos. Normalmente le conocemos como especias. Esta es la definición básica dentro de la normatividad colombiana con respecto a lo que se define frente a lo que es un alimento. Ahora miremos que los alimentos contienen nutrientes, lo acabamos de mencionar. Dentro de los nutrientes que pueden estar presentes en los alimentos, encontramos entonces nutrientes como la proteína, los glúcidos, las grasas, las vitaminas, los minerales y aparece el agua dentro de esta imagen, pero hay que resaltar que el agua no es un nutriente, pero sí pues es un producto que es supremamente fundamental para el cuerpo humano. Dentro de las proteínas que podemos encontrar entre los alimentos, bueno, hay una función importante que cumplen ellas y es que nos ayudan a crecer y también a reparar tejidos. Esa capacidad que tiene nuestro cuerpo de poder cicatrizar ante alguna herida se da a partir de las proteínas y de ahí que sea tan importante el consumo de ellas. Alimentos que contienen proteína, bueno, aparecen entonces aquí en primer lugar las carnes, en este caso de res, de cerdo, el pollo, el pescado, los huevos, ¿sí?
Entonces, estos productos que son de origen animal, que contienen, en este caso, proteína, y además de eso también algunas legumbres, entre ellas encontramos las lentejas, el garbanzo, los frijoles, el blanquillo, las arvejas, bueno, alimentos que conocemos y que seguramente los consumimos muy de seguido. También encontramos los glúcidos. Los glúcidos son también aquellos conocidos como carbohidratos que nos aportan energía. De los 5 nutrientes que existen en los alimentos, uno de ellos que nos aporta energía son los carbohidratos o glúcidos. ¿Qué alimentos pueden contenerlos? Podemos encontrarlos en los cereales, ¿sí? Entonces, el trigo, la pasta, en este caso, en las frutas también podemos encontrar glúcidos o carbohidratos, hortalizas, en las papas también los podemos encontrar, en el arroz, en el maíz, bueno, tantos cereales que también podemos consumir nosotros acá en Colombia. Otro nutriente, las grasas. Las grasas son también un nutriente que nos aporta energía, de ahí que es importante su consumo también. Sí, algunas personas, mm, digamos que no consumen grasa o tratan de no consumirla, pero nuestro cuerpo lo necesita, obviamente. De ahí que sea tan importante, eso sí, el consumo de alimentos pues, que puedan en algún momento contener grasas no saturadas, aceites que sean no saturados, porque cuando consumimos grasas saturadas, que normalmente se encuentran en los productos de origen animal, pues eso en algún momento puede generar un taponamiento en las arterias y lo que nos puede llevar a tener problemas cardíacos. Más nutrientes encontramos entonces las vitaminas. Nos ayudan las vitaminas a regular el funcionamiento del organismo, nos ayudan a tener defensas, ¿sí? Hortalizas y frutas, pues es donde más podemos encontrar esas vitaminas. Y las sales minerales, o los minerales como los conocemos, que también cumplen esa función parecida a las vitaminas de regular el funcionamiento del organismo. Se encuentran en pues, alimentos diversos. 5 nutrientes fundamentales que están en los alimentos y que son la única fuente donde nosotros como seres humanos pues los podemos obtener, ¿sí? Mencionamos acá el agua o aparece el agua acá porque el agua es en este caso un producto fundamental para nuestro organismo, interviene en las funciones vitales de nuestro cuerpo y por tanto es que nuestro cuerpo necesita el consumo de agua también para poder, en este caso, funcionar. Y además de eso, porque nuestro cuerpo está constituido por un 60% de agua, que hace que necesitamos estar pues supliendo esa necesidad. Sigamos estudiando entonces más conceptos y encontramos la definición de qué es la carne, basado obviamente en el decreto 1500 del 2007. Dice que la carne es la parte muscular y tejidos blandos que rodean el esqueleto de los animales de las diferentes especies. En este caso, las especies que pues, normalmente se consumen en nuestro país son la carne de res, la carne de cerdo, en este caso también la carne del pollo, ¿sí? También encontramos dentro de los establecimientos normalmente donde se venden productos cárnicos, el pescado también como productos de los cuales se aprovecha la carne. Incluye también su cobertura de grasa, los tendones, los vasos, los nervios y pues toda parte del producto que haya sido declarada como inocua y apta para el consumo humano. Recordemos que es fundamental que los productos que vamos a expender, que vamos a tener en nuestros puntos de venta o que vamos a transportar quizá en algún momento sea declarado de esta manera como inocuo, que quiere decir que es apto para el consumo humano. Sigamos entonces la definición de cárnico adulterado. Este es otra definición, otro concepto que aparece también dentro de las definiciones del decreto 1500
y dice que un cárnico se determina como adulterado cuando lleve o contenga cualquier sustancia tóxica o nociva, la cual se haya adicionado de manera intencional. Entonces, si en algún momento hay alguna sustancia que pueda generar alguna toxicidad y se haya hecho de manera intencional, pues obviamente estamos hablando de un cárnico adulterado. Encontramos también aquellos cárnicos que contengan residuos químicos que no han sido autorizados y que en este caso exceda los límites máximos permitidos. Entonces también sería considerado como un cárnico que está adulterado. Eh, por ejemplo, algo que sucede muy comúnmente en este caso en la carne de pescado, cuando en algunos lugares pues hay altas concentraciones de mercurio y que obviamente pues pasa los límites permitidos, que podría generar afectaciones en la salud de los consumidores. Cuando lleven o contengan cualquier aditivo alimentario no autorizado. Dentro de la industria de alimentos hay algunos aditivos como conservantes, colorantes, saborizantes, que pues si no está autorizado ya para su uso, pues podría hacer que este alimento sea considerado como adulterado, este producto cárnico. Que estén compuestos por cualquier sustancia descompuesta o de cualquier otra manera no sea apto para el consumo. Entonces, cuando hay alguna sustancia que está en descomposición, está contaminada y en este caso pues tuvo contacto con el producto cárnico, entonces también se considerará como un cárnico adulterado. Cuando hayan sido preparados, empacados o mantenidos bajo condiciones insalubres que puedan afectar su inocuidad. Bueno, esta es otra condición que hace el alimento adulterado, y obviamente se refiere a, eh, por ejemplo, cuando se ha cortado la cadena de frío, cuando no se le ofrecen a los productos, en este caso, la higiene adecuada, es decir, la limpieza y la desinfección adecuada de las instalaciones, y hace que, por ejemplo, ese lugar genere malos olores, sí, aún también el mal manejo de los desagües, de los drenajes de aguas, que en algunos momentos, en algunos lugares genera muchos, muy malos olores, porque pues de alguna manera no se está dando el correcto manejo a estos drenajes, a estos sifones. Entonces, ejemplos de cárnicos adulterados. Sigamos entonces conociendo más características del cárnico adulterado. Dice que cuando hayan sido obtenidos total o parcialmente de un animal que haya muerto por causas diferentes al sacrificio. Entonces, importante esto, puede que el animal haya muerto por una enfermedad, por alguna situación que haya sido diferente a el sacrificio, al beneficio animal que se le puede dar en una planta autorizada, y obviamente entonces este sería considerado como un cárnico adulterado. Cuando el empaque primario o secundario esté compuesto total o parcialmente por una sustancia tóxica. Hay que tener cuidado también con los tipos de material de empaque que vamos a utilizar, porque algunos empaques no son aptos para alimentos. Entonces, si no lo sabemos muy bien, de parte de nuestro proveedor es importante que establezcamos una asesoría para que podamos dar seguridad en esto, en que el material que utilizamos de empaque primario o secundario pues no afecte el producto. Otra situación, de manera intencional se hayan sido expuestos a radiación, o a menos que el uso de esa radiación esté de acuerdo con la regulación nacional vigente. Hay unos procesos que se realizan de radiación con el objetivo de eliminar pues cierta parte de microorganismos. Entonces, en algunos países pues hay algunas normatividad, una regulación con respecto al uso de esa radiación. Si se da el caso, bueno, en Colombia digamos que aún en la industria de alimentos y en la de cárnicos pues no se está trabajando mucho este tema, pero pues sí, seguramente en su momento se va a trabajar, y hay que tener entonces todo el cuidado del caso.
Siguiente característica o situación de cárnicos adulterados, cuando algún elemento esencial haya sido omitido o sustraído, o si han sido reemplazados por cualquier sustancia de uso no permitido. Entonces, para algunos productos cárnicos, de pronto se omitió agregar un conservante, se omitió en este caso agregar algún tipo de eh, materia prima que es fundamental para ese producto, y de pronto fue reemplazado por otro. Entonces, en este caso estaríamos hablando también de un alimento o de un cárnico adulterado. Y por último, cuando se le haya agregado cualquier sustancia de uso no permitido. Bueno, lo hemos estado mencionando mucho, pero en este caso cuando esa sustancia, por ejemplo, aumente su volumen, aumente su peso, ¿sí? Y obviamente pues esté generando engaños en los consumidores. Ejemplos de lo que es un alimento o un cárnico adulterado. Vemos entonces cuando también los cárnicos en algún momento les adicionan colorantes, ¿sí? Con el objetivo de ocultar quizá fallas en la calidad. La carne, cuando después de un tiempo, bueno, puede comenzar ese proceso de descomposición, y una de las características es que los colores pueden llegar a cambiar, y pueden llegar a mostrar incluso que esa carne está descompuesta, pero la pueden adulterar aplicándole algún tipo de colorantes. Otro concepto importante dentro de lo que son los cárnicos en nuestro país es hablar también de lo que es un cárnico cuando está alterado. Cuando un cárnico está alterado, dice que es aquella carne o producto cárnico comestible y derivado cárnico que sufre modificación o degradación parcial o total de los constituyentes que le son propios por agentes físicos, químicos o biológicos y le impiden ser apto para consumo humano. Entonces, aquellas alteraciones en los alimentos, en este caso en los cárnicos, que hacen que ese producto pues tenga una modificación o está degradado también, ya sea parcial o totalmente. Y en este caso, pues puede ser a través de tres tipos de agentes: o los físicos, o los químicos, o los biológicos. Para el caso de los agentes físicos que pueden alterar un alimento, entonces aspectos físicos como por ejemplo la temperatura, eh, ya sea cuando la temperatura fue muy baja, ¿sí? En este caso hay temperaturas de congelación muy extremas que podrían llegar a congelar y a casi que a quemar, en este caso, los cárnicos, lo que hace que la apariencia pues se pueda alterar, ¿sí? O por el contrario, cuando encontramos que, por ejemplo, en un proceso de cocción, que sería en este caso también un agente físico, entonces el producto se pudiera quemar. Cuando ese producto se quema, queda alterado, y en este caso pues ya no sería apto para el consumo humano. Cuando hay algún tipo de contaminación que hace que el producto sea contaminado con algún químico, entonces allí vemos también la alteración de ese producto a causa de un producto químico que seguramente hace que su aroma cambie, que el sabor vaya a cambiar, y pues todo esto hace parte de esta clasificación. Y también cuando encontramos agentes biológicos, como el caso de los hongos o las bacterias, que pueden hacer en algún momento que los productos cambien de colores. Vemos que normalmente son fácilmente detectados por su olor, color y o aspecto. Esto sucede para el caso de los cárnicos cuando están alterados. Miremos, por ejemplo, en esta imagen, un cárnico alterado. En este caso, eh, su color pues es un color pues mucho más pálido. Ya hay presencia en este caso de hongos, también alguna bacteria que quizá ya está generando un daño en el producto, y hace que ese producto pues cambie de color. Este cambio de color es una evidencia de un cárnico cuando se encuentra alterado.
Un cárnico contaminado. ¿Cuándo podríamos encontrar entonces un cárnico contaminado? Digamos que puede ser parecido a la definición anterior, ¿sí? Simplemente que para el caso de los agentes físicos, pues sí, aquí habría una gran diferencia en cuanto a los agentes físicos que alteran los alimentos, ¿sí? Entonces, para el caso anterior, pues nos basamos básicamente en las temperaturas que pueden hacer que físicamente se altere un alimento. Acá vamos a hablar de tres tipos de agentes biológicos, químicos o físicos que, pues en este caso, no se hayan agregado de manera intencional, ¿sí? Y que puedan poner en peligro, en este caso, la inocuidad y pues que el producto sea apto para el consumo. Normalmente, ¿qué podemos encontrar en los cárnicos? ¿Sí? Entonces vemos agentes de tipo biológico. ¿Cuáles son esos agentes de tipo biológico? Miremoslos por acá. Aparecen entonces agentes de tipo biológico como las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. Entonces, cuando tenemos alguno de estos microorganismos, recordemos que estos son los 4 microorganismos que existen: bacterias, virus, parásitos y hongos. Entonces, encontraríamos que si están aún en los límites que ya no están permitidos, pues podrían considerarse como contaminantes biológicos. También encontramos la contaminación química, que en este caso sería aquella que se presenta por el contacto con pesticidas, con aditivos alimenticios que quizá ya no son permitidos. Recordemos colorantes, saborizantes. También el caso de los conservantes, ¿sí? De pronto agregamos un poco más de la concentración de conservante que debe llegar al producto cárnico. Entonces, ese sería también un ejemplo de un alimento contaminado. Productos de limpieza, metales tóxicos que están en recipientes, son entonces productos desde donde se podría generar una contaminación química que podría afectar la inocuidad alimentaria. Y por último encontramos la contaminación física. Este caso, pues es aquella que se da a partir de la presencia de pelos, suciedad, fragmentos metálicos de vidrio y todo ejemplo como este mencionado, entonces podría generar una contaminación física. Por ejemplo, en un atún, si en un atún hay espinas de pescado, pues también sería considerado como una contaminación física, que aunque en este caso, espina hace parte del pescado, pero pues no puede estar presente en ese alimento, por ejemplo en un atún, porque el atún viene normalmente sin espinas, entonces sería considerado como tal para los contaminantes, en este caso físicos. También encontramos la carne molida. Miremos esta definición también de la carne molida. Dice en el decreto 1500 que es aquella carne que ha sido sometida a proceso de molienda y que contiene máximo de 30% de grasa. Entonces miremos esta definición tan importante: carne fresca que ha sido sometida a molienda y que tiene 30% de grasa, en este caso un máximo. Entonces hay que tener cuidado con esas cantidades, aun cuando vayamos a preparar la carne molida. Carne fresca, ¿cómo se define la carne fresca también en el decreto 1500? Dice que es aquella carne que no ha sido sometida a procesos de conservación distintos de la refrigeración. Entonces, porque hay otros quizá eh, procesos de conservación, en este caso cuando también se hace proceso de deshidratación en las carnes o un proceso de salado, ¿sí? Entonces ya la carne no es fresca, ya está siendo sometida a un proceso de conservación, lo que hace en este caso que pues no sea considerada como tal. La carne también cuando está empacada al vacío, ¿sí? O empacada en atmósferas controladas, pero que, como lo repito, lo mencionaba ahora, pues no ha sido sometida a algún proceso de conservación.
Encontramos otra definición acá dentro del decreto 1500 y es aquella que nos habla acerca de los derivados cárnicos, que son los productos que se utilizan en su preparación con carne, sangre, vísceras, bueno, u otros productos que son comestibles y que son de origen animal y que pues han sido autorizados para el consumo. Este tema es muy importante porque siempre deben haber sido autorizados para el consumo. Algunos de estos derivados cárnicos se le han adicionado o en algunos no aditivos, sí, en este caso saborizantes, colorantes y pues obviamente otros ingredientes. Estos productos pues se denominan según su especie. Aquí encontramos entonces algunos derivados cárnicos que son muy conocidos, en este caso las hamburguesas, la longaniza, la salchicha, butifarras, chorizo fresco, son ejemplos de derivados cárnicos en nuestro país. Y encontramos también entonces el producto cárnico comestible. Una cosa son los derivados cárnicos y otro producto es o son los productos cárnicos comestibles. Ya hablamos de los derivados cárnicos, en este caso aquellos productos que tienen unos procesos de transformación y en este caso los productos cárnicos comestibles son aquellas partes del animal diferente de la carne, obviamente y pues que obviamente ha sido dictaminada como producto inocuo y que es apto para el consumo humano. Vemos entonces, en este caso, productos como el mondongo, que es uno de los estómagos en la res. También encontramos en este caso, bueno, pulmones, en este caso también hígado, patas de cerdo, productos que son diferentes a la carne, pero que cuando ese animal que fue sacrificado fue dictaminado como un producto, como un animal, bueno, sano y ya después de su sacrificio como un producto que es inocuo y apto para el consumo humano, pues es un producto que se puede consumir. Bueno, algunos conceptos importantes que deben ser tenidos en cuenta dentro de lo que son este decreto 1500 y pues que hace parte de la formación para el personal de carne y productos cárnicos en la industria acá en nuestro país. Continuamos entonces con nuestro curso.